Biden, esperanza comunista. La Habana espera que Joe Biden revierta la política hacia Cuba rápidamente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Carlos Fernández de Cosío dice que no habrá concesiones políticas a cambio de una flexibilización de las sanciones. El gobierno cubano espera que el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revierta rápidamente la línea dura hacia la isla de su predecesor Donald Trump y retome el deshielo iniciado por Barack Obama en 2014. Así declaró Carlos Fernández Cosío, principal funcionario del Ministerio Cubano de Exteriores a cargo de las relaciones con el país del norte. Todo podría revertirse a corto plazo si es la voluntad del gobierno, asegura en una entrevista a la agencia británica Reuters. La Habana está abierta a un diálogo, pero reconoce que no habrá concesiones políticas a cambio de una flexibilización en las sanciones. Fernández de Cosío señala que son promesas de Biden las que sugieren que reiniciará el proceso donde lo dejó cuando era vicepresidente Obama. Durante la campaña electoral estadounidense, Biden dijo que revertiría las políticas que han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos. Fernández de Cosío también se muestra optimista con que el equipo de Biden incluya funcionarios con experiencia en relaciones con Cuba, que no se dejarán influir con relatos simplificados. Este equipo tiene más experiencia que cualquier otro en los últimos 60 años, según sus palabras. La última medida contra la dictadura de la isla por parte del gobierno de Donald Trump se produjo hace apenas unos días, antes de abandonar la presidencia, con las acciones impuestas al Ministerio del Interior y a su titular, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por graves abusos a los derechos humanos. Antes, esa misma semana, Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que había salido ya en 2015 durante la administración de Barack Obama. Washington había incluido el pasado mayo a la lista negra de los países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos y, entre otras sanciones, prohibió el envío de remesas a Cuba a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas e incluyó en su lista negra a compañías controladas por los militares como Gaesa, Fincimex, asestando un golpe económico a la dictadura. Siguiendo con las noticias, la CTC representa o moviliza a los trabajadores cubanos. A la hora de las definiciones, el sindicalismo oficialista abandona la ambigüedad del discurso y se alía con el castrismo. En las sociedades democráticas, los sindicatos tienen como objetivo principal la defensa de los intereses de los trabajadores, es decir, representarlo ante los patrones y administradores, así como frente a las medidas gubernamentales que lesionen las expectativas de la clase trabajadora. En naciones totalitarias como Cuba, en cambio, los sindicatos oficialistas cuentan con toda la misión fundamental. Son poleas de transición que emplea la maquinaria del poder para inocular a los trabajadores la ideología gubernamental, o sea, movilizarlos para que cumplan las directivas emanadas de arriba. En ese contexto se desenvuelve la Central de Trabajadores de Cuba, CTC. Sin embargo, aún así, los mandamases de la CTC insisten en un discurso que afirma combinar las dos funciones antes mencionadas, la representación y la movilización de los trabajadores. Dos recientes plenos de la CTC, uno en La Habana y otro en Cienfuegos, constituyen ejemplos de empleo de semejante discurso. A propósito, en ambas provincias fueron sustituidos los secretarios generales de la CTC, lo que denota falla en el trabajo desarrollado por los ex dirigentes. En La Habana fue elegido como el nuevo jefe de la CTC un antiguo dirigente del Sindicato de Trabajadores de Defensa, que agrupa a los trabajadores civiles del Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, en un claro indicio de querer militarizar la labor sindical en el país. En una entrevista concedida al periódico Trabajadores, Latir junto a los trabajadores, de la edición del 10 de enero, el mandamás principal de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, ratificó la presencia de ambos principios, la representación y la movilización, en el trabajo de la CTC. Además, recalcó que esa organización obrera apoya plenamente las medidas gubernamentales de la tarea de ordenamiento. Y claro, no dijo ni medida ni palabra acerca de las disposiciones que afectan a los trabajadores, como los altos precios fijados por el gobierno, los pagos de impuestos por los ingresos personales y la contribución a la seguridad social. Para ahondar más el tema, Guilarte de Nacimiento expresó que la posición oficial de la CTC ante la tarea de ordenamiento se hallaba contenido en el artículo
Razones para una revolución viva, aparecido también en el periódico Trabajadores ya el pasado 27 de diciembre. Pero veamos uno de los párrafos de este artículo. Un rol no menos importante tienen trabajadores no estatales, a quienes se le considera actores económicos en igualdad de condiciones. Eso sí, como nunca antes, se vuelve imprescindible razonar que el interés individual no debe prevalecer ante el colectivo y social, porque resulta vital trabajar para el desarrollo de la nación. La CTC debe representar también a los trabajadores no estatales, cuentapropistas y cooperativistas, pero aclara que no queden dudas que nunca sus intereses individuales deben anteponerse a los colectivos, que a buen cubano significa los de la cúpula gobernante. Una vez más, a la hora de las definiciones, los sindicatos oficialistas dejan a un lado la ambigüedad del discurso y se alían incondicionalmente con el castrismo. La movilización de los trabajadores aplasta su representación. Por otra parte, en el caso específico del señor Ulises Guilarte de Nacimiento, no hay que olvidar que pronto se celebrará el 8º Congreso del Partido Comunista, evento en el cual aspiran a conservar su condición de miembro del poderoso buró político de esa organización. Por lo tanto, ni con el pétalo de una flor desea incomodar a Raúl Castro y compañía. Tareas de ordenamiento en Cuba, un ciclón para la agricultura. Es verdad que los precios no van a subir al mismo ritmo que el crecimiento de los costos. Los campesinos nos están diciendo, eso es verdad. Le pedimos a la base productiva comprensión. Se refirió a los campesinos el ministro sin cartera y líder de la tarea de ordenamiento, Marino Murillo, encargado por la cúpula político-militar que gobierna este país para liderar las transiciones económicas que se esperan rescate al país de la ruina total. Pero cuando el guarijo esté en el surco aguantando bajo el sol 35 grados en verano cubano o se esté mojando en el helado rocío de la madrugada mientras alimenta a los animales, no pensará en convenciones, sino que hará todo lo que todo ser humano racional hace porque tiene derecho a hacerlo, intentar sacar el máximo beneficio de sus propios esfuerzos. Y es que después de que Murillo explicó públicamente cómo influirá la tarea de ordenamiento en la agricultura, los trabajadores del campo, más de 1 millón de cubanos, se deben sentir verdaderamente alarmados. El Estado les va a pagar más por sus producciones, sí, pero les va a cobrar aún más por los insumos que les vende. Los campesinos salen perdiendo con la tarea de ordenamiento porque el gobierno les ha subido más lo que les vende que los que le compra. Usando el arroz como ejemplo tipo, encontramos que si hoy producir una tonelada de arroz cáscara húmedo cuesta 2.124 pesos, tras enero costará 4.085. El costo se duplica por el alza de los insumos. Sin embargo, el Estado que hoy compra esa tonelada a 3.478 la comprará a 5.439 pesos. El crecimiento aquí es solo 1,5 veces, por lo tanto la rentabilidad del cultivo cae de 0,64 a 0,33 y puede ser, como dijo Murillo, haciendo otros cálculos, que tanto como antes como después de enero, el margen de beneficio neto por la tonelada de arroz siga siendo exactamente el mismo, 1.354 pesos. Matemáticamente es posible que aún perdiéndose la rentabilidad en el cultivo, el margen del beneficio neto se mantenga, pero, y es un pero enorme, los 1.354 pesos de beneficios que obtendría cada productor después de enero tienen mucho menos poder de compra que los 1.354 pesos de beneficios que han obtenido hasta hoy. Los campesinos no son máquinas, son personas con variados gastos más allá de su negocio agropecuario. Estos gastos crecerán exponencialmente según se ha confirmado el gobierno en muchas ocasiones, por lo que no es un consuelo seguir ganando lo mismo cuando todo lo que necesitan ellos y sus familias está subiendo. La respuesta de los productores ante este franco empeoramiento de sus condiciones de vida es muy previsible. Ya lo hacían los siervos de gleba cuando los señores feudales, dueños de la tierra y de la ley, muy parecido a lo que pasa hoy en Cuba, los querían explotar. Los siervos o producían menos o escondían la producción para comercializarla ilegalmente. Pero al margen de la intermediación entre lo que paga el Estado y lo que está dispuesto a pagar la gente, a causa del desabastecimiento enorme, lo que da espacio para que el campesino pueda vender su producción a intermediarios ilegales que le paguen mucho mejor del fruto de sus sacrificios y al contado, pues el Estado muchas veces tarda meses y hasta años en pagar.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente.